El Estado de México no terminó de hablar en la primera parte. De hecho, apenas comenzó. Hay lugares que no se manifestaron con gritos ni apariciones evidentes. Su presencia es más discreta, pero también más persistente. Pueblos, carreteras y zonas habitadas, donde los relatos no se contradicen, coinciden. Historias contadas por personas distintas en momentos distintos que describen la misma sensación, como si algo siguiera ahí, observando. En esta segunda parte del Estado de México, regresamos para explorar sitios donde la tragedia dejó marcas que el tiempo no logró borrar, porque cuando un lugar insiste en ser recordado, no es nostalgia, es una advertencia. El Panteón General de Toluca. Hay cementerios que se visitan y hay otros que te observan mientras caminas entre ellos. El Panteón General de Toluca es uno de los más antiguos y grandes del valle. Para muchos, es solo un lugar de descanso eterno. Para otros, es un sitio que no duerme, ni siquiera de día. Porque aquí, dicen, los muertos no descansan del todo, solo esperan. Inaugurado en el siglo XIX, el Panteón General de Toluca ha visto pasar generaciones enteras, epidemias, guerras, tragedias familiares, despedidas sin nombre, miles de tumbas, cientos de pasillos, cruces antiguos cubiertos por musgo. Los sepulteros lo dicen sin rodeo. No es un lugar silencioso. Aunque no haya viento, tampoco aunque haya visitantes. Uno de los fenómenos más reportados ocurre al caer en la tarde. Personas caminan entre las tumbas, escuchan pasos detrás de ellos. No son apresurados, tampoco son violentos. Son pasos lentos, arrastrados. Cuando se detienen, los pasos también se detienen. Y cuando estas personas voltean, no hay nadie. Un hombre aseguró haber caminado junto a otro visitante durante varios minutos. Platicaron un poco, apenas unas frases cortas. Al llegar a la salida, el hombre volteó para despedirse. Su acompañante ya no estaba. El guardia juró que nadie había entrado en ese horario. Sepultureros han reportado algo inquietante. Tumbas que parecen ligeramente abiertas, sin señales de vandalismo. No están saqueadas. No hay huellas, solo la losa movida, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Nunca ocurre lo mismo 2 noches seguidas, nunca en la misma tumba. En la parte más antigua del panteón, donde las lápidas están erosionadas y los nombres casi no se leen, los trabajadores evitan quedarse solos. Dicen que ahí el aire es más pesado, que cuesta respirar, que la luz parece apagarse incluso en pleno día. Varios visitantes han descrito a una mujer vestida completamente de negro, parada frente a las tumbas, sin nombre. Nunca llora, nunca se mueve. Si alguien intenta hablarle, simplemente desaparece entre las lápidas. Hay quienes juran haber escuchado su nombre susurrado. No un grito, tampoco un lamento, solo un llamado suave, íntimo. Los guardias recomiendan algo muy claro. No respondas, porque quienes lo hacen dicen sentir una necesidad extraña de seguir caminando e internarse en lo más profundo del panteón, como si alguien los estuviera guiando. En el panteón, que cierra por la noche, hay quienes se han quedado atrapados dentro del anochecer. Todos coinciden en lo mismo. El lugar cambia. Los pasillos parecen más largos, las salidas no se reconocen, el silencio se vuelve absoluto. Un vigilante que lleva pocos días de trabajo aseguró que, durante su ronda nocturna, vio luces encenderse entre las tumbas. Pensó que eran otros veladores, pero cuando se acercó, las luces estaban moviéndose como si alguien caminara entre ellas. Pidió su cambio al día siguiente. Vecinos cercanos han contado algo inquietante. Sueños recurrentes con el panteón. Sueños donde caminan entre las tumbas, donde alguien los observa desde lejos, donde sienten que no están muertos, pero tampoco están vivos. Muchos despiertan con una sensación de tristeza inexplicable, otros
con una sensación de miedo. Una creencia popular dice que no todos los que están enterrados ahí aceptaron su muerte, que algunos se quedaron con asuntos pendientes, que otros murieron sin haberse despedido, y que el panteón, con el paso del tiempo, aprendió a guardar algo más que los cuerpos. En el Panteón General de Toluca sigue abierto cada día. Personas entran y salen, pero quienes lo conocen de verdad saben algo. No todos los pasos que escuchas te pertenecen. No todas las sombras son tuyas. Y no todas las miradas vienen de los vivos. Porque en ese lugar, entre cruces antiguos y pasillos de tierra, los muertos no gritan, caminan. Y a veces te acompañan más de lo que imaginas. El desierto del Carmen. Hay lugares que fueron construidos para el silencio, y hay otros que aprendieron a hablar con él. En lo profundo del bosque, lejos del ruido de las ciudades y del paso constante de la gente, se levanta el exconvento del desierto del Carmen, un sitio pensado para el aislamiento absoluto, para la penitencia, para la renuncia al mundo, pero también un lugar donde muchos aseguran que algo nunca se fue. El desierto del Carmen fue fundado en el siglo XVIII como un convento carmelita. No era un monasterio común. Aquí no se venían a buscar comodidades ni compañía. Los monjes que habitaban este lugar venían a desaparecer del mundo. Vivían en celdas pequeñas separadas entre sí, inmersas en el bosque. El silencio no era una sugerencia, era una regla. Las caminatas eran solitarias, las oraciones eran muy largas, y el contacto humano era mínimo. El objetivo era claro: callar el cuerpo para escuchar a Dios. Pero hay quien dice que cuando el silencio es demasiado profundo, otras cosas empiezan a responder. Desde los años, los registros hablan de una sensación constante de vigilancia. No una presencia definida, sino algo que parecía rodear el convento. El bosque, los árboles cerrándose, el viento que nunca sopla igual. Visitantes actuales aseguran que, al caminar por los senderos, sientes que alguien camina a su mismo ritmo, aunque no ven a nadie. Cuando se detienen, la sensación permanece. Un guía contó, en un recorrido, un visitante se separó unos metros del grupo. Aseguró haber visto a un monje caminando entre los árboles con el hábito antiguo. Intentó alcanzarlo. Nunca lo logró. Cuando regresó con el grupo, estaba pálido y temblando. Juró que el monje no dejaba huellas. Las celdas del exconvento son pequeñas, frías, austeras. No hay adornos, no hay camas cómodas, solo piedra, madera y el tiempo. Personas que han entrado solas aseguran que ahí adentro el aire se siente distinto, más pesado, más denso. Algunos dicen escuchar respiraciones suaves, otros escuchan rezos apagados, no en voz alta, tampoco de forma clara, como si alguien rezara sin boca. Una mujer relató que, al apoyar una oreja en la pared, escuchó un murmullo constante, rítmico. Pensó que era el viento. Cuando se apartó, el sonido continuó, pero ya no venía del muro, venía justo detrás de ella. Al caer la tarde, el claustro cambia, las sombras se alargan, los pasos resuenan de forma extraña. Guardias y trabajadores evitan quedarse solos después de cierta hora, no porque vean algo, sino porque lo sienten. Una presencia antigua, paciente, como si el lugar estuviera esperando algo. Varios visitantes han asegurado escuchar una campana sonar a lo lejos, especialmente en días nublados. El problema es simple: no hay campana funcionando en el convento, y nadie logra identificar de dónde viene el sonido. Psicólogos y estudiosos del lugar coinciden en algo: el desierto del Carmen no es un sitio neutral. El aislamiento prolongado, el silencio absoluto, la repetición de esto, todo deja huella en la mente. Pero lo inquietante es que muchos visitantes experimentan sensaciones similares, aunque solo estén ahí unos minutos. Opresión en el pecho, una nostalgia inexplicable, tristeza profunda sin causa aparente,
como si el lugar observara emociones ajenas. En los senderos cercanos al convento, sobre todo al amanecer o al atardecer, se han reportado siluetas humanas. No se acercan, no llaman la atención, solo están ahí, de pie, mirando. Cuando alguien intenta enfocar la vista, ya no hay nada. Hay una idea que se repite entre quienes conocen la historia. No todos los monjes soportaron el aislamiento. No todos encontraron la paz. Algunos murieron ahí, en silencio, sin testigos. Y el silencio aprendió sus nombres. El ex convento del desierto del Carmen sigue en pie, rodeado de bosque, cubierto de niebla algunas mañanas. Un lugar hermoso, tranquilo, pero quienes caminan en silencio, quienes bajan la voz sin saber por qué, quienes sienten que no están solos, aunque no vean a nadie, saben algo, que hay espacios creados para el retiro y otros que, con el tiempo, se convierten en lugares donde el silencio nunca terminó de irse, y quizá, cuando el viento cruza los pasillos vacíos, parece responder a tus pasos. No sea el bosque, sino alguien que aún sigue rezando. La carretera de la Marquesa. Hay carreteras que solo conectan puntos y hay otras que prueban a quienes los cruzan. La carretera de la Marquesa, ese tramo que une el Valle de Toluca con la Ciudad de México, parece inofensivo de día. Pinos altos, curvas suaves, vendedores al borde del camino, aire frío que despeja la mente. Pero, cuando cae la tarde, cuando la niebla baja sin avisar, la carretera cambia, y no todos salen igual. Quienes manejan seguido por la Marquesa saben que la neblina aquí no llega, aparece. En cuestión de segundos, la visibilidad se reduce a metros, las luces se vuelven sombras, los sonidos se amortiguan. Conductores han descrito una sensación extraña. En ese momento, como si el camino se cerrara detrás de ellos. No hay marcha atrás, solo seguir avanzando. Una de las historias más repetidas habla de vehículos que se apagan sin razón en ciertos tramos, con baterías nuevas, con tanques llenos y motores en buen estado. Nada falla, excepto todo. Algunos dicen que al detenerse sienten que alguien camina alrededor del auto. No escuchan golpes, tampoco sienten empujones, solo pasos lentos, rodeando el vehículo. Un conductor nocturno aseguró que al revisar el retrovisor vio a alguien sentado en el asiento trasero. Pensó que era el cansancio, parpadeó y el asiento estaba vacío, pero el vidrio trasero estaba empañado, con una huella de mano marcada desde adentro. Hay quienes hablan de luces a lo lejos, no por frente ni por detrás, sino en los costados del camino. Luces que parecen flotar entre los árboles, moviéndose en paralelo al vehículo. Cuando el conductor acelera, las luces también lo hacen. Cuando frena, estas desaparecen. Guardias y policías de camino lo dicen sin rodeo. No sigas las luces. Existe un punto no señalado, pero conocido por taxistas y traileros, donde la radio deja de funcionar. La señal se pierde, la música se corta, solo queda el sonido del motor y el propio pulso. Un hombre contó que en ese tramo sonó su celular y en la pantalla marcaba «Mamá». Su madre había muerto años antes. No contestó, el teléfono se apagó solo y volvió a encender kilómetros después. La figura conocida de la marquesa es la de la mujer vestida de blanco, vista al borde de la carretera. No camina, no pide ayuda, solo está ahí. Algunos dicen que intenta cruzar el camino, otros que aparece sentada en la orilla con la cabeza baja. Quienes frenan para ayudarla aseguran que al bajar del auto, ella ya no está. Un joven juró que después de pasar junto a la mujer, la vio reflejada en el retrovisor, sentada detrás de él. Frenó de golpe, pero el asiento estaba vacío. Pero el olor a perfume viejo permaneció durante todo el trayecto. Muchos intentan explicarlo con
cansancio, estrés, sugestión, pero hay algo que no encaja. Los relatos coinciden en detalles. La neblina repentina, el silencio absoluto, las figuras que no hablan, la sensación de ser observados. Demasiadas coincidencias. Durante demasiados años. Los pobladores de la zona dicen que el bosque alrededor de la Marquesa escucha, que absorbe accidentes, tragedias, despedidas, que guarda ecos y que, cuando la neblina baje, esos ecos encuentran salida. La carretera de la Marquesa sigue abierta. Miles cruzan cada día. La mayoría llega sin problema, pero algunos conductores bajan la velocidad sin saber por qué. Apagan la radio, evitan mirar demasiado a los costados, porque saben algo, que no todas las sombras son árboles, que no todas las luces indican el camino y que en ciertos tramos no es el conductor quien decide el rumbo, sino la niebla. El Estado de México guarda más historias de las que caben en un solo recorrido. Algunas son conocidas, otras apenas comienzan a contarse. Si este video te atrapó, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Eso ayuda a que esta serie continúe y podamos seguir explorando estos lugares. Ahora, quiero leerte en los comentarios de qué municipio eres, qué lugar del Estado de México debería aparecer en la siguiente parte. Y me gustaría saber algo más. ¿Te gustaría un video individual de algunos de los sitios que viste hoy? Con más relatos enviados por ustedes, mi audiencia, experiencias reales y testimonios. Porque lo que escuchaste hoy claramente no es el final. En el Estado de México aún quedan muchos lugares por explorar, donde el silencio sigue ocultando algo debajo de la niebla.